¿Qué tal? Muy buen día tengan todas y todos ustedes. Estamos en una transmisión más de Agenda 1180. Nos da muchísimo gusto que estén con nosotros compartiendo. Ahora sí que usted nos escuche, nos pueda ver, ¿no? A través de la señal del 1180 de AM, a través de mixlr.com/Radio Waps y también en Facebook Comunicación Radio Waps. Muchísimas gracias. Les saluda Yasmín Rodríguez en la conducción, Juan Quintana en los controles técnicos. Y bueno, hoy que creen, hoy es jueves 4 de marzo y bueno, como usted lo sabe, yo lo sé, nos encontramos con la maestra Gladys Navarro, quien nos trae mucha información pertinente en cuanto a su tarea de periodista, y me refiero a que la semana ha estado tan ajetreada que esta semana, fíjese que nos va a platicar acerca del lenguaje discriminatorio y sexista en el contexto electoral, además de la reapertura de playas en Semana Santa, el avance de vacunación y también la aprobación sobre la reforma eléctrica. Esto y más, bueno, aquí con nosotros nos va a estar platicando. Maestra, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal? Yasmín, muy buenos días en este jueves, pues esta mañana. De nueva cuenta, un gusto estar con ustedes en este espacio de Radio Waps y hasta donde llegue la señal del 1180, desde luego a través de redes sociales. Pues como siempre, como cada semana, un gusto estar aquí y bueno, sí, bastante información. En esta ocasión, pues elegí estos 4 temas para comentar, para platicarle a la audiencia, digamos, cómo se están manejando en los medios de comunicación, están presentes como parte de la agenda más relevante que tienen los medios de comunicación. Y bueno, me gustaría iniciar con el primer tema y en una de esas se nos va todo el programa porque creo que es sumamente importante, ha causado muchísima polémica, pero por lo mismo creo que no debemos de dejarlo pasar. Y se trata de una noticia, digamos que tiene seguimiento. Esta noticia es a partir de unas declaraciones de la senadora con licencia Guadalupe Saldaña Cisneros, que es candidata del PAN a la alcaldía de Los Cabos. Ya se definió esa candidatura. Y bueno, pues está haciendo ese trabajo en intercampañas. Solicitó su registro a mediados de febrero, su registro como candidata, y allí, a partir de unas declaraciones, es decir, a pregunta expresa sobre qué opinaba del desempeño de la actual alcaldesa de Los Cabos, Armida Castro, morenista. Recordemos, y como hemos platicado también en este espacio, la alcaldesa interpuso una demanda ante el Tribunal Estatal Electoral por violencia política en razón de género contra el líder de Morena, Alberto Rentería, porque hacía una serie de comentarios discriminatorios, violentos, en el sentido de que no sería competitiva como opción por la alcaldía, porque recordemos que busca la reelección. Pausa, ahora también la noticia, digamos que está todavía más reciente en este caso, es que la alcaldesa ya definió que se va por el verde a buscar la gubernatura. Eso es lo que ha informado el presidente del Partido Verde en Baja California Sur, Alejandro Tirado. Entonces, pues bueno, en este contexto es lo que ha sucedido en Los Cabos con la alcaldesa, y entonces le preguntan los medios de comunicación a la senadora, candidata, pues, ¿qué opina de estas, tanto del desempeño de la alcaldesa Armida como de esta resolución que dio el tribunal en su momento al considerar al dirigente de Morena como violento, ¿no? Esa resolución incluso está, pues, controvertida porque presentó un recurso el líder, pues, ante la sala regional para que revisara el caso, ¿no? Y ahí estamos en la espera de qué es lo que resolverá, si mantiene en firme la resolución en la sala regional Guadalajara o no. Si ¿Cómo quedará así? Advierte, ¿no? Vamos a ver cómo queda. Entonces le preguntan a la senadora y la senadora básicamente pues señala, ¿no? Hace una serie de señalamientos, pero hay algo que llama la atención y que es lo que está ahorita en la mesa de discusión, de análisis y en la agenda de los medios, y es que señala que aquellas mujeres que no den resultados, que se vayan a su casa y se dediquen a otra cosa. Eso es lo que textualmente dijo la senadora. Y en su momento pareciera que los medios por ahí le tomaron alguna relevancia, pero creo que no se enfocaron tanto, sino hasta hace unos días que la diputada del partido, la diputada local por el Partido del Trabajo, Mercedes Maciel,
presentó una denuncia ante el Instituto Estatal Electoral por violencia política en razón de género, ahora contra la senadora con licencia y candidata Lupita Saldaña, como ella se conoce, ¿no? Y se da a conocer. ¿Esto por qué? Porque señala que esa expresión tiene una carga completamente discriminatoria, sexista, ¿sí? Y por lo tanto está violentando, ¿no? No solamente a una mujer, en este caso a la alcaldesa Armida Castro, sobre la cual se pronunció su trabajo, sino también a las mujeres, porque a través del lenguaje sigue promoviendo estereotipos de género. Entonces, eso es lo que está ahorita presente y me gustaría como desmenuzarlo, la importancia de tomarle atención y de darle seguimiento, porque seguramente, bueno, ya nos informaron que no se presentó a la audiencia, hay un seguimiento cuando se presenta esta denuncia, pues se le llama a las partes y ya se le convocó, no se presentó, mandó, me parece, una por escrito. Y bueno, algo resolverá el Instituto Estatal, seguramente se llegará al tribunal, en fin. De esta noticia y de esta segunda nota, que es la denuncia, se han derivado también muchas reacciones. Y hay quienes se enfocan, por ejemplo, en criticar la denuncia, criticar el hecho de que la diputada del PT haya presentado esta denuncia porque consideran, y me ha tocado escuchar de hombres, que consideran que es un asunto menor y que solamente es una grilla política, por ejemplo. Hay quienes también, y mujeres, incluso se han sumado en esta postura, señalan pues que es una mala interpretación de los dichos de la senadora. Y por el otro lado hay quienes sí, de una manera muy contundente, refieren la importancia de detenernos a revisar el lenguaje, ¿no? Cómo a través del lenguaje somos capaces de hacer que prevalezcan estereotipos, de reproducir estereotipos de género, ¿no? Roles. Entonces, existen estas posturas, están allí en la mesa de discusión. ¿Qué dijo la senadora con licencia y candidata? Dijo que ella no quería entrar en polémicas ni en distracciones, que consideraba que todo esto era un distractor y que habían descontextualizado sus dichos, sus declaraciones. Las declaraciones ahí están en video, se pueden meter a Facebook, a redes sociales y recuperarlas. Los medios de comunicación han presentado ambas versiones y estamos a la espera de qué sigue, ¿no? De cómo avanza, digamos, la denuncia y finalmente los órganos electorales que resuelven si en efecto se está cometiendo, si en efecto la candidata está cometiendo violencia política o no, y creo que va a ser muy interesante este caso. ¿Qué es lo que nos dicen los órganos electorales, ¿no? La semana pasada yo hablaba de la resolución del tribunal, por ejemplo, en el caso ahora del gobernador, ¿no? Que resultó exonerado por digamos, la expresión que tuvo de apoyo hacia el candidato panista a la gubernatura Francisco Pelayo. Estableció sus argumentos, podremos estar de acuerdo o no, pero es interesante conocerlos. Entonces, yo espero con ansia saber qué es lo que resuelve en este caso, pero en lo personal, como comunicóloga, como profesora universitaria, como mujer y como feminista, a mí sí me parece que es muy importante detenernos a reflexionar sobre el uso del lenguaje. Creo que cada vez tenemos que ser más estrictas y estrictos también los caballeros, pero en la forma de expresarnos, porque tenemos que empezar a visibilizar, ¿sí? Y a quitar incluso de nuestro lenguaje todas esas afirmaciones, ideas con las que hemos crecido, con las que nos han formado y que al final de cuentas constituyen lo que conocemos como la cultura machista, ¿no? Y patriarcal, el sistema patriarcal que prevalece. Entonces, a través del lenguaje es una forma de seguir reproduciendo y de seguir fortaleciendo y vamos educando así. Entonces, a mí no me parece un asunto menor. Muy probablemente, a lo mejor la candidata tal vez no tenía esa intención, porque yo hacía una reflexión en redes sociales. Me refiero no a una intención negativa, ¿no? Una connotación negativa, pero existe y quizá
muy dentro, ¿no? Puede haber una confusión en este tema de los roles. Y vamos a ponerlo un poco más con ejemplos, ¿no? Para quienes nos están escuchando. Ajá. Cuando tú dices, las mujeres que no funcionen, que no, no hagan su trabajo, ¿no? De forma eficiente, lo estoy ampliando, pero esas fueron las palabras de la candidata, que no dé resultados, que se vaya a su casa y se dedique a otra cosa. ¿Qué podemos interpretar con esto? Que se vaya a su casa, ese lugar, la casa, el hogar. ¿Qué significa? Para mí tiene con esa expresión una connotación como si el hogar, como si la casa fuera un castigo para aquellas mujeres que lo hicieron mal. Aquellas mujeres que, según la valoración de alguien, en este caso de la senadora, de la candidata, hizo mal su trabajo, se desempeñó mal y entonces de castigo ya no salga de su casa, que se regrese a esas tareas, ¿no? Para mí tiene una connotación como si ese fuera, reitero, el lugar de castigo, como si fuera un lugar inferior, como si fuera una zona, el hogar, la casa, en donde las mujeres sí pueden estar y no en la toma de decisiones o en los puestos de poder. Para mí esa expresión de vayas a su casa, nada más le faltó creo que decir señora, ¿no? O sea, siéntese señora, como ese meme que muchos reproducen y que puede causar chiste, pero me parece que también es violento y va generando va reproduciendo estos roles, ¿no? Ya la señora habla mucho, está alegando, usted mejor siéntese, cállese, ¿no? Calladita se ve más bonita. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El saco del señora, el saco del señora de la casa, recuerda también aquella otra frase en su momento, ¿no? De otros líderes políticos, le toca a quienes han fracasado, las mujeres que han fracasado en alguna labor o que consideran que han hecho mal su labor en la toma de decisiones. Cuando escuchamos que, por ejemplo, se le dice a un varón, a un funcionario, señor, regrese a su casa y dedíquese a otra cosa. No, yo no lo escucho de manera frecuente y de manera recurrente. Yo lo que escucho quizás es que se le dice, eres un corrupto, que lo metan a la cárcel, pero nunca como de castigo, y lo pongo entre comillas, váyase a su casa, como si ese lugar no fuese suficientemente importante, ¿no? Como si el trabajo en el hogar, por ejemplo, fuera menos complejo que el de gobernar. Incluso podemos darle esas interpretaciones, ¿no? Como el gobernar es algo tan difícil, tan relevante, entonces lo merecen solo otras personas y regularmente se cree que los hombres, ¿no? Son los aptos para gobernar y que las mujeres no. Entonces, todo eso a partir de esta expresión, pero es que tiene esa carga. Entonces, históricamente, y si no lo pensamos así, si de pronto se nos sale, es porque el chip hay que cambiarlo incluso con el lenguaje, es fundamental. Tenemos que visibilizar, así como hablamos de visibilizar la violencia, de nombrar lo que no existe, ¿sí? Lo que queremos evadir, ¿no? Así también entonces tenemos que empezar a cambiar el lenguaje, porque reitero, el lenguaje refleja, transmite y refuerza los estereotipos y los roles históricamente adecuados para hombres y mujeres. Les compartía yo en mis redes sociales estas primeras reflexiones. El lenguaje, reitero, refleja, transmite y refuerza los estereotipos. ¿Cuáles pueden ser estos roles y estereotipos? Estos que acabo de nombrar. El pensar que la mujer es apta para el hogar, para las decisiones en el hogar. Decisiones que no serían, entre comillas, tan complejas, ¿no? Sin embargo, por supuesto, ¿no? Que los problemas a los cuales se puede enfrentar una mujer en el hogar son gravísimos, pueden llegar a ser, ¿no? De grandes complejidades también, ¿no? Y de tomas de decisiones importantísimas, porque estamos hablando de que participa de la educación, y yo subrayo participa, porque no es la responsabilidad única. O sea, debe de haber una corresponsabilidad si existe el padre, la madre, si está la famosa familia nuclear o no, si hay una red de apoyo, ¿no? La mujer participa, tiene un rol allí, ¿no? Pero hay una responsabilidad enorme en el hogar también, pero históricamente lo pensamos contrario, ¿no? A ello, como la mujer que se dedica a las tareas del hogar, ¿no? Es menos
complejo que si se dedicara a otras profesiones. Entonces, eso es lo que estamos reproduciendo a través del lenguaje y por eso es tan importante que todas aquellas mujeres y hombres, desde luego, que tienen una voz que es relevante, que tienen un alcance en este contexto electoral, que se están presentando con sus proyectos, con sus propuestas, que están presentando sus perfiles, ¿sí? Empiecen a cambiar también la manera en la que se están comunicando, porque tienen la posibilidad de llegar a muchísimos ciudadanos y ciudadanas y a través del buen uso del lenguaje, de romper con estereotipos, incluso a partir del buen uso del lenguaje, un lenguaje no sexista, un lenguaje no discriminatorio, en donde no se le relegue a la mujer, no se le castigue, entre comillas, a la mujer regresándola a las tareas del hogar porque, entre comillas, no sirvió para gobernar. Esa connotación puede ser, así de grave con esa expresión, ¿no? Entonces necesitan estas voces que al final de cuentas son liderazgo. Nadie duda del liderazgo que tiene Guadalupe Cisneros, ¿no? Saldaña Cisneros, que ha llegado hasta la máxima tribuna de nuestro país en el Congreso de la Unión, en el Senado. Qué importantísimo y qué bueno, ¿no? Y seguramente la hemos escuchado en discursos defendiendo a las mujeres, el tema de la violencia, ¿no? Evidenciando, bueno, hay que ser más congruentes y tenemos que empezar a romper también eso. En una revisión muy rápida apenas de sus redes sociales, podemos encontrar no solamente, digamos, no encontramos en su perfil esto, pero lo encontramos en otros medios, las declaraciones, pero podemos encontrar en su propio perfil también muchas frases que siguen siendo discriminatorias o digamos que reproducen estos roles, como por ejemplo la idea de la mujer, que la mujer concentra en el hogar toda la responsabilidad. La mujer, dice en una de sus publicaciones, es el corazón del hogar, es el motor del hogar, ¿no? ¿Cuántas veces hemos estado hablando en muchos otros espacios de la importancia de romper también con estas ideas, con estas ideas tan arraigadas, ¿no? Entonces, ir cambiando la manera en la que se concibe a la mujer no significa, por supuesto, que estamos en contra de la familia, de la unidad, del trabajo que tenemos que desarrollar. No es allí, sino lo que estamos en contra es de seguir reproduciendo esos roles en donde se le dedica, en este caso en particular, con esas frases, se le atribuye la responsabilidad. Imagínense nada más lo fuerte que puede ser, ¿no? Y psicológicamente, ¿no? Y por eso luego muchos tenemos problemas o vemos como muchas mujeres incluso tienen hasta enfermedades, la responsabilidad de sostener a una familia. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a pensar y a dejarle a la mujer la responsabilidad tan grande que implica el sostener una familia? Es pilar, decimos, ¿no? Es la base, es el núcleo, ¿no? Y bueno, ahora más recientemente que nos aproximamos al 8M, también escuchamos otro tipo de frases como, ¿no? Es delicada, no hay que tocarla ni con el pétalo de una rosa. Por supuesto que estamos en contra de la violencia, pero no porque la mujer es delicada o es débil, ¿no? Que así es sinónimo. La mujer, la reina, ¿sí? Es como si estuviéramos, o la princesa, ¿no? Subordinadas a el varón, ¿no? Al hombre. Entonces, todo eso tenemos que irlo rompiendo. Podemos de pronto parecer exageradas, ¿no? Y así nos tachan muchas a las feministas. Nada te gusta, ¿no? No te podemos hacer un cariño, no aceptas un piropo, ahora ya no podemos hablar, tenemos que callarnos. ¿No? Bueno, lo que tenemos es que cambiar muchas cosas y tenemos que visibilizar esto, que durante mucho tiempo no lo hemos considerado, no le hemos dado la relevancia. Y necesitamos empezar a reeducarnos, a deconstruir lo que ha estado, lo que está allí, ¿no? Entonces, sí, de pronto entiendo que la senadora con licencia pueda sentirse molesta porque quizá no era su intención todo esto que yo les acabo de explicar. Durante 15 años estoy dedicada al estudio del lenguaje y la comunicación. Entonces, esa frase puede llevar todas esas implicaciones y que todavía los expertos más. Yo no soy experta en semiótica, pero nuestras docentes, compañeros expertos también en semiótica podrán coincidir seguramente, ¿no? Con la interpretación que puede tener estas y muchas otras frases que estamos acostumbrados a escuchar de manera recurrente y que tenemos que estar rompiendo con ello, porque seguimos a partir del lenguaje
reproduciendo la idea de la mujer débil, de la mujer que no puede estar en los puestos de gobierno, la mujer que no es capaz de tomar decisiones, la mujer que está relegada a ciertos espacios, en este caso al espacio de la casa y punto. Todo eso lo seguimos reproduciendo con el lenguaje y a veces no lo vemos. Y la otra parte es también que no por el hecho de ser mujer no podemos equivocarnos y no vamos a dejar de cuestionar y decir, senadora, aguas, cuidado aquí, ¿sí? Entonces, tengamos más cuidado con lo que estamos compartiendo. No significa que nos estemos atacando entre mujeres, ¿no? Significa que tenemos que ser cuidadosos todos, hombres sí, y mujeres también, no estamos exentas. No estamos exentas también de cometer errores, por supuesto. Y lo que sí creo es que se nos juzga en muchos casos, en la mayoría de los casos, de manera más severa que a los hombres. Se nos exige mucho más que a los hombres. Cuando la mujer, y esto lo hemos escuchado de manera recurrente, llega a gobernar, los juicios son mucho más severos, ¿sí? Si hay errores, si hay controversias, si hay polémicas, se juzgan de manera más severa que a los hombres. Y me ha tocado escuchar a compañeros incluso de debates, de análisis, ¿sí? Que dice, bueno, querían un espacio y vean cómo lo están haciendo, ¿no? Entonces, quiere decir que están cerradas las oportunidades porque ya hay una que no idea pueden hablar, ajá. de que lo vamos a hacer mal, ¿no? Entonces, no podemos equivocarnos tampoco, porque entonces somos juzgadas, ¿no? Para eso querías la oportunidad, para eso querías el espacio. Para eso quieres Entonces, gobernar, para eso quieres hacer, para eso quieres gobernar, participar, hablar. exacto. Entonces, caramba, sí, de verdad nos juzgan y me aculpa si también en muchos momentos puedo llegar a juzgar a compañeras, ¿no? A colegas o a políticas y demás. Estamos en un proceso también de educarnos, pero eso no significa, por supuesto, que hagamos un ejercicio o que estemos, me parece, comprometidas o que debamos de estarlo, comprometidas las mujeres con un ejercicio permanente de autocrítica. ¿Sí? De reflexión sobre lo que decimos, cómo nos comportamos, cómo estamos avanzando y trabajando. No minimicemos el tema, no pasa nada, nos equivocamos, hay que corregir, ¿no? Pero tampoco intentemos, por ejemplo, en este caso, lo que he observado a partir de declaraciones en medios de comunicación es que se busca minimizar y señalar es un asunto de grilla, ¿no? Reducirlo al ámbito político, que sin duda creo que esto y mucho otro se va a utilizar en contra de los candidatos. ¿Sí? Cualquier error, cualquier situación en la que incurran puede ser capitalizada políticamente y también está mal. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Me parece que es cuestionable, ¿sí? Que se utilice políticamente una situación, ¿no? Y que no se vaya más allá a la reflexión, que esta era la idea, ¿no? De poner este tema en un principio, de reflexionar qué hay más allá de que se utilice políticamente, de que alguien quiera dañar a la candidata, de que la candidata deba de tener su estrategia de contención de crisis también, de revisar este tema. Más allá de eso, sí hay un fondo, y el fondo es, por eso lo planteaba así, el lenguaje sexista y discriminatorio que prevalece y el cual tenemos que ir combatiendo. Hombres y mujeres nos toca, ¿sí? Y si cometemos un resbalón o un error o hay ideas que tenemos todavía allí que no nos hemos dado cuenta, bueno, hay que empezar a cambiar, hay que empezar a educarnos, a reeducarnos, ¿sí? A deconstruir y bueno, a entender que son tiempos de cambios y de cambios profundos, ¿sí? Claro, y No vamos aquí algo, sí, claro, pero algo también importante es que se ha batallado, ¿no? Para impulsar la igualdad de género, ¿no? Entonces, está pendiente, hay que tratar, pues, ser coherentes, hay que tratar también de impulsar, de visibilizar, como lo dices, ¿no? Visibilizar que si bien, pues, se ha tardado mucho que se tomen en cuenta, que tenga que haber proporciones para poder ser mujer y poder gobernar, poder participar, hay un sinfín de ideas que pueden pasar por la mente, pero la idea, como lo comentas, ¿no? Es poder reproducir no estereotipos que ya se han identificado a lo largo de los años, simplemente tratar de coincidir y buscar una mejor forma, ¿no? De buscar un lenguaje el cual pues se incluya, ¿no? Todo lo que puede existir de patrones, de ideas, N cosas. Entonces, aquí sí,
pues también nosotros como mismos medios de comunicación tratar de contribuir, como bien dices, en este espacio, pues no es tanto, es una crítica o es una construcción también a través de lo que se ha dicho, ¿no? A través de los mensajes, a través de los canales. Y bueno, aquí la compañera Gladys Navarro lo que trata de hacer es discernir, ¿no? Todos estos puntos puntuales, ¿no? Que trae y que se tienen que armar de alguna u otra forma. Sí, claro. Hay una gran discusión justamente sobre el lenguaje, ¿no? Y también hablo del lenguaje incluyente, que ese es otro gran Otro. tema, ¿no? Hay una discusión, hay puristas de la lengua, con muchísimo respeto y cariño, porque muchos de ellos son mis maestros o han sido mis maestros, y hablan, por ejemplo, de la generalización, ¿no? Y de que no es necesario señalar o precisar el femenino. ¿Sí? Les choca, les cae muy mal que hablemos de Ay, es nosotras, otro. nosotros, ¿sí? De todas y todos. Todas, todes, todis, ya les digo yo todas las Exacto, vocales ¿no? porque ya no saben. Agregamos Sí, también sí. el todes, plus, etcétera. Pero bueno, hay todavía una gran controversia sobre ello, pero he podido estar en muchas capacitaciones, maestras, investigadoras y demás, y hay una coincidencia, lo que no se nombra no existe. Entonces, las mujeres tenemos que nombrarnos, todas, hombres, bueno, hombres tienen que nombrarnos, por supuesto, pero con mayor razón las mujeres tenemos que nombrar y diferenciar, o sea, estamos allí nosotras presentes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues a partir del lenguaje, aunque de pronto sea algo que no le hayamos utilizado y nos parezca como chocante o repetitivo o Claro. ridículo para muchos. Sí, no es así, tenemos que hacernos a la idea, tenemos que acostumbrarnos y es parte del proceso de ir cambiando las estructuras mentales, lo que no se nombra no existe y si la mujer no está nombrada a través del lenguaje, ¿sí? No va a seguir existiendo, entre comillas, ¿no? Entonces necesitamos ver que estamos aquí, estamos presentes, están nuestras voces y basta el silencio. Entonces, por supuesto que cuesta mucho trabajo y les cuesta cada vez más, me parece, a muchos compañeros, ¿sí? Aceptar esto, minimizan, en muchas ocasiones se burlan, ¿no? O hay de verdad una renuencia a aceptarlo, ¿no? Yo, por ejemplo, veía, no en el tema del lenguaje, pero lo pongo de ejemplo de la Ajá. renuencia. Me tocó ver un comentario apenas hace un par de horas en una de las notas que hablan de los preparativos para todas las acciones de protesta con motivo del 8M la próxima semana. Ya ven que están, pues ya todos los medios lo traen en la agenda de cómo se están alistando las actividades tanto en el ámbito digital como presencial. Y veía un comentario de un usuario que decía, ¿por qué no se van a exigirle a las casas de los jueces, de los magistrados, de los ministerios públicos, váyanse a la casa del presidente, a Palacio Nacional y tal, pero dejen fuera los comercios y los monumentos y todo? O sea, ¿por qué nos involucran a nosotros los ciudadanos? ¿Qué? Y ¡tit! Ponga usted la grosería que Híjole. quiera. Ajá. ¿Qué vela tenemos en el entierro? Una cosa así. No recuerdo si literal era esa frase, pero hagan de cuenta que así era. Y entonces me sorprende, bueno, no me sorprende, sino vuelvo a sorprenderme porque digo, ¿por qué? Fíjense, el grado digamos, tan profundo de cambio al que tenemos que llegar, ¿no? Muchos varones se sienten excluidos en esto, ¿no? Y entonces hay sectores de la sociedad que no se sienten parte de un problema del cual de verdad forman parte, ¿me explico? O sea, el tema de la violencia de género es estructural, la violencia es un tema que nos compete a todos y todas. Y entonces hay hombres y hay usuarios de redes sociales que dicen, ¿a mí qué me meten? Como si no formaran parte de una sociedad, como si no debería de preocuparles y ocuparles también y cambiar, como si esta lucha solamente fuera de las mujeres. Y Ujú. sí, las Y encabezamos pareciera las así. mujeres, tenemos que visibilizar, pero esta debería de ser una lucha y una transformación estructural, porque la violencia es estructural y no pueden quedarse afuera, ¿no? Los hombres tendrían que empezar también a cambiar y a educarse y a pensar que la violencia les incumbe, la violencia contra las mujeres les incumbe, por supuesto, porque la mayor parte de las violencias que recibimos son de hombres.
¿sí? En todas sus modalidades, violencia psicológica, ya lo hemos hablado, violencia simbólica, violencia laboral, en Toda la fin, que encuentres social. Sí, 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 sí. todas. Entonces, no pueden decirlo, aunque lo dicen, es el discurso recurrente, que son ajenos y que esto es algo que nos compete a nosotras y peyorativamente a una bola, entre comillas, de rejosas que se la pasan rayoneando, porque así nos califican a todas las que estemos participando, rayemos o no rayemos, ¿no? O sea, entonces, eso es lo que tenemos que ir cambiando. Y aunque parezca poco, el lenguaje es fundamental y no es poco, ¿no? O sea, tenemos que utilizar un lenguaje cada vez menos sexista y por supuesto nada discriminatorio, ¿no? Y eso es parte del tema, ¿no? Que Claro, está aquí, que claro. está presente, y vamos a ver cómo resuelven los órganos electorales, si lo minimizan, si creen que esto no es violencia, si hay un apercibimiento solamente, si hay una reflexión, qué tipo de reflexión hacen los organismos electorales, las autoridades electorales al respecto de esto. Yo lo pensaría por lo que viene, o sea, como botón de muestra, ¿no? De lo que está sucediendo y de lo que puede suceder. Y bueno, te dije que este era un tema que a lo mejor nos llevaba muchísimo más de lo Ajá. programado, Y de pero ahora que sí. además nos apasiona, Mm. pero rapidito, avanzando en los demás temas, pues, ¿qué tenemos? Tenemos el asunto de que, bueno, estamos en el semáforo amarillo, ¿no? La alerta 3. ¿Por qué? Porque hubo un descenso de casos, pero en los medios de comunicación estamos observando que pues básicamente se están preparando ya prestadores de servicios turísticos, empresarios, ciudadanos, hoteleros, en fin, pues para la Semana Santa. Y se había dicho en un momento en el caso de Baja California Sur que las playas iban a estar cerradas, pues resulta que el alcalde ya nos dijo que siempre sí van a estar abiertas. Entonces, en el caso de La Paz, las playas van a estar abiertas en Semana Santa con un aforo, desde luego, no me parece que es del 50%, pero va a haber esa oportunidad. Entonces, aquí la reflexión que a mí me gustaría hacer es, híjole, qué bueno que pudimos reducir el número de contagios. Sin embargo, creo que la alerta está allí, ¿no? El foco, vamos a ponerle no solo amarillo, sino el casi naranja, sigue presente porque en la medida en la que somos conscientes de que otros espacios están abiertos y que se amplía la capacidad o el aforo, ¿hasta dónde lo tomamos? Y cuál es el nivel de responsabilidad que tenemos? Me parece que de pronto puede ser peligroso el pensar en que tenemos mayor libertad. Qué difícil, ¿no? Es decir, por un lado sí, necesitamos la reactivación, pero por el otro lado necesitamos ser también muy responsables. Y a mí me preocupa realmente si vamos a ser responsables en Semana Santa, ¿sí? Y si no será, si no, no estaremos pensando en que posterior a Semana Santa tengamos otra vez un incremento de contagios y tener que regresar otra vez en el semáforo. ¿Me explico? O sea, esos son los escenarios que por lo menos yo veo, ¿no? Con mucho peligro y que me gustaría de verdad muchísimo que hiciéramos un ejercicio de mucha reflexión, de mucha responsabilidad como ciudadanos, como ciudadanas, de que sí, se abrieron más actividades, es importante la reactivación económica, pero todavía tenemos que ser, me parece, muy responsables con el esparcimiento, ¿sí? Con cuidar este tema de la convivencia social. Podemos empezar a salir o con mucho más cuidado, pero ¿qué implican las playas? Sí, tenemos muchísimas playas en el estado, pero también hay que ser sinceros. La gente, mucha de la gente va y se concentra en una sola, o sea, o en unas solas, ¿sí? No van buscando todos los litorales que tenemos, sino van a las que ya. Y claro, si encuentra cerradas de pronto Balandra, Tecolote, pues irá a buscar algunas otras, pero eventualmente si encuentra ya que están con el aforo, ¿no? Pues habrá más espacio, pero no sé qué tanto, ¿no? Querrá irse a buscar otras playas. Entonces, porque en la experiencia lo que veíamos, si recuerdas, en algún momento cuando las playas también tenían un poco más de aforo, pues eran las filas inmensas de Para poder gente que llegar. estaba esperando llegar a Balandra y quería Balandra, no quería estar en otro lugar. Y Entonces, bueno, también la cuestión aquí de que no solo vas con tu familia, vas con tus amigos, ¿no? Y de ahí que ya lo hemos platicado, ¿no? La convivencia entre tu así mismo es. grupo, pues es diferente a todos los que van llegando, ¿no? No,
a veces tomamos otros tipos de consideraciones que todavía no pasamos al semáforo verde y quién sabe hasta cuándo. Así es, entonces aquí sí la reflexión es, van a estar abiertas las playas, desde luego con ciertos protocolos que los que ya sabemos que hay que atender, va a haber un aforo que se debe de respetar, el 50%, pero al final de cuentas siguen siendo una temporada tradicional de vacaciones, entonces ojalá que la ciudadanía responda de manera responsable y que advierta que podemos regresar en cualquier momento al aumento de contagios, muy lamentablemente, y eso implicaría desde luego el retroceso en el semáforo. Y de qué se trataría, ¿no? O sea, ¿qué estamos jugando? Ahí vamos para adelante, ahí vamos para atrás, y pues el número de muertes, ojo, continúa no podría decir que en ascenso, pero sí se ha mantenido, ¿no? El número de fallecimientos, No entonces baja. no ha descendido en promedio de 10 casos diarios, una cosa así. Entonces es preocupante. Así es que pues nos toca ser, como les he reiterado, muy, muy responsables. Es uno de los temas que ha estado presente, ¿no? Todo lo que conlleva los preparativos para el próximo periodo vacacional. Los hoteleros de Los Cabos o prestadores de servicios han dicho que a pesar de todo, bueno, hay cancelaciones para el Spring Break que no se prevén, digamos, una promoción como ya conocemos que en algunos casos ha sido, no de manera tradicional, no, sino al contrario, se prevén pérdidas, pero a pesar de eso, pues ya sabemos que es un destino muy, muy visitado. Bueno, hay que estar muy pendientes de eso. ¿Sí? Sí. Y bueno, en el otro tema es el asunto de las vacunas. Las vacunas continúan llegando a los diferentes estados, ha habido ciertos retrasos, pero está la programación para que continúen llegando las próximas semanas. En el caso del municipio de Mulegé todavía hay adultos mayores pendientes. En el caso de Loreto, las autoridades nos han informado que ya se concluyeron. Y para el caso del personal médico todavía faltan, ya está cubierta lo que nos han informado las autoridades y así aparecen los medios de comunicaciones. La primera línea de los que están directamente en Covitario se cubrió del personal médico, pero por supuesto preocupa mucho que no estén llegando las vacunas con la celeridad con la que se espera, ¿sí? Y falta todavía personal médico, no de primera línea, pero por ejemplo faltan paramédicos, falta personal de rescate y por supuesto el personal médico privado también, que es fundamental. Porque se han convertido en muchas ocasiones estos consultorios privados o incluso también los consultorios económicos, ¿no? que vemos en las farmacias, pues como una opción para no acercarnos a los hospitales, ¿sí? En donde hay covitarios. Entonces es fundamental también que continúe el proceso de arribo, pero con mayor celeridad, y la verdad es que eso es lo que ha faltado, ¿no? Lo que nos han dicho las autoridades federales es que se prevé que para el mes de abril se haya concluido ya con la vacunación a los adultos mayores, y pues prácticamente todos hacemos changuitos de que ojalá que así ocurra, que no haya contratiempos, pero pues la verdad que conforme estamos viendo, digamos, o la realidad que estamos teniendo, nos gustaría de verdad que fuera mucho más rápido, ¿no? Entonces, todavía falta muchísimo. A los ciudadanos, pues hay que insistir en que debe de haber un registro, el registro en la plataforma, pero aquí también hay que ser muy honestos y decir que de acuerdo a lo que las autoridades nos han dicho y hemos podido sondear, pues yo no sé cómo esté funcionando esa plataforma, porque no se imprime, por ejemplo, las listas ni nada. O sea, es como que el que se forme y el que vaya llegando, y solamente hay un caso del personal médico, ¿no? Pero los adultos mayores, pues no era así, era como aquí estamos y se van formando. Entonces, la verdad es que sí ha habido muchas contradicciones y fallas en este proceso de vacunación. Entendemos el gran reto que implica, ¿no? Los millones de mexicanos y mexicanas que se deben de vacunar, pero sí nos hubiera gustado tener, como lo hemos dicho muchas veces, como una mayor confianza, certeza, ¿no? Del proceso. Y bueno, estamos a la espera, pero afortunadamente creo que Baja California Sur tiene una ventaja y es la poca población. Sí, somos el estado menos poblado del país, entonces, pues ojalá que las vacunas que estén previstas, pues lleguen con mayor celeridad y ya, ¿no? Avanzar. Entonces, pues ese es otro de los temas y alcanzamos en unos minutos. Y el más candente, bueno, todos en general. Ajá. Para finalizar es que, bueno, finalmente se aprobó la reforma eléctrica, se aprobó pues en fast track, se rechazaron todas
las intervenciones que pretendía la oposición, se aprobó por la mayoría, ¿no?, que respalda al presidente morenista y sus aliados en el Senado. Recordemos que ya había pasado por la Cámara de Diputados. Bueno, pues se aprobó la reforma eléctrica en el Senado. Básicamente el objetivo de esta reforma eléctrica, por lo menos el planteamiento del gobierno federal, es fortalecer a la CFE, ¿sí? Cambiar lo que se modificó con la reforma energética en el gobierno de Peña Nieto y fortalecer a la paraestatal y revisar los contratos que se dieron con las empresas, ¿no?, generadoras de energía en el sexenio pasado, muchos de esos contratos muy controvertidos, cuestionados, y que perjudicaban al gobierno de México en la generación de energía. Y todavía me parece que hay muchísima desinformación y mucha falta de comprensión, digamos, del tema de fondo, ¿no? De hasta dónde nos va a impactar. Hay muchos, el tema, digamos, ha generado muchas reacciones en los medios. Hay columnistas especializados que advierten que va a haber, digamos, al tratar de fortalecer a CFE y de que sea como las plantas de CFE las que tengan la prioridad para la generación de energía, ¿no?, el servicio, pues que es muy endeble y ya conocemos, digamos, todos los problemas que enfrenta CFE, ¿no?, tan solo los apagones, etcétera. Entonces, que eso puede repercutir en cómo se reciba el servicio en los millones de usuarios del país, incluso con intermitencias, incluso el servicio necesario en hospitales, en fin, ¿no?, en urgencias, etcétera. Pero aquí creo que faltó mucho más consenso y sobre todo diálogo entre especialistas o escuchar a especialistas. Creo que si bien forma parte, digamos, del juego de la democracia, porque se ha cuestionado que la hayan aprobado, que no hayan permitido las reservas famosas de la oposición de los artículos, etcétera. Pero hay que recordar que en su momento también los que gobernaban anteriormente pues aprobaron las reformas por mayoría y hoy sabemos que en muchos casos con sobornos, ¿sí? Es decir, que se gastaron recursos públicos en sobornar a los legisladores para aprobar reformas estructurales. Al final de cuentas, hoy lo que se aprobó en el Senado, bueno, lo que se aprobó hace unas horas en el Senado, forma parte del juego democrático y la mayoría, y el presidente tiene la mayoría en el Senado y bueno, así fue como se pudo lograr esta aprobación, ¿no? Porque forma parte del proyecto de sus reformas estructurales. Entonces, con toda, digamos, libertad, tenemos derecho a cuestionar lo que no nos guste, lo que desconocemos todavía, la incertidumbre que pueda representar esta reforma. Sin embargo, pues es un proceso que así está, que así se permite en nuestra democracia, en donde las mayorías ganan. No significa que tengan la razón, ¿no? Eso está por verse, pero al final de cuentas es un proceso que está allí y para eso, ¿no? Para finalmente sacar los proyectos. Entonces, si no nos gusta algo como ciudadanos, si estamos inconformes, si la oposición está inconforme, bueno, pues tenemos derecho a expresarlo, ¿no? Y que lo expresen y que lo señalen, pero también, caramba, hay que ser congruentes. En el pasado ocurrió lo mismo cuando eran gobierno, ¿no? Y los que hoy gobiernan eran oposición y en ese momento se oponían a las reformas estructurales de Peña Nieto, de Calderón, ¿no? Y bueno, hoy los que se inconforman son Peña Nieto, Calderón, los grupos, los expresidentes, la cúpula de entonces, organizaciones, en fin, y hay que entender que bueno, ahora les toca a ellos estar del otro lado, ¿no? Lo que yo hago énfasis o mi reflexión es que por supuesto que a mí me hubiera gustado muchísimo más tiempo para analizar, para reflexionar las implicaciones de esta reforma, socializarla mucho más porque fue en fast track, ¿sí? O sea, no se tardó tanto, fue iniciativa preferente, es decir, se deja todo de lado lo que se tiene y se atiende de parte de los legisladores esta iniciativa. Entonces, por supuesto que las iniciativas de estructurales del gobierno, del presidente, deben de estar legitimadas y me parece que esa legitimidad se va a alcanzar en la medida en que esté más socializada, ¿sí? Y no solamente que se impulsen por la vía democrática, sí, pero también no significa que no podamos cuestionar eso, ¿no? Que tenemos derecho a informarnos más,
a discutir, a debatir, y que en esa medida se legitime más, ¿no? El proceso, porque entonces hay muchos espacios para cuestionar la forma, ¿no? Y por supuesto que si el gobierno federal, el presidente sigue dejando esos espacios, pues van a haber también muchísimos que ocupen esos espacios y aprovechen también incluso con fines políticos, ¿no? Más allá de una crítica al proyecto de reforma en sí, ocurre en época electoral y entonces se utiliza también el rechazo con fines políticos electorales. Así es, y bueno, eso es un poquito de los temas que están esta semana, ¿no? Pues Candentes de esta y semana demás. que van a seguir dando mucho de qué hablar, porque seguramente al tener fortalecer las posibilidades del Estado mexicano, del gobierno de revisar estos contratos que se tuvieron con empresas privadas en el pasado, incluso de echar abajo, pues imagínense lo que implica. Seguramente va a haber acciones de inconstitucionalidad sobre estas afectaciones que podrían tener, ¿no? Con la aprobación de esta reforma. Entonces el tema sigue, ¿no? Va a seguir presente en la agenda de los medios. Y bueno, pues esto Exactamente. es algo que traemos para ahora, para platicar y reflexionar. Y pues ya nos llevamos 58 Ya, minutos. exactamente. Bueno, entonces, ¿les parece? Aquí finalizamos nuestra transmisión de esta agenda mediática con Gladys Navarro. Muchísimas gracias por las investigaciones que realizas y bueno, estás ahora sí que dándonos cada semana, ¿no? Diversos temas, poder... habrá, como ella misma lo dice, ¿no? Estarás a favor o en contra de cualquier tema que se haya platicado y bueno, por eso queremos también tu expresión, ¿no? Si nos dejas un mensaje, pues aquí estamos con mucho gusto. Obviamente no coincidimos en ideas, pero queremos mensajes, ¿no? Que nos puedan decir y también alentar, porque como lo menciona la misma maestra, es un aprendizaje, ¿no? Entonces, uno nunca acaba de aprender cualquier situación que se pueda presentar. Muchísimas gracias, maestra. Y bueno, recuerden que esto es Agenda Muchas 1180 gracias. y ahora este jueves 4 de marzo finalizamos. Juan Quintana, gracias en los controles técnicos. Recuerden, siga la programación del 1180 AM. Y bueno, aquí nos despedimos. Hasta la próxima.